Felipe, los datos y las preocupaciones, los sectores tocados por la reforma tributaria tal y como está concebida, Sí, con poquito énfasis en el ahorro, con mucho énfasis en el recaudo de mucho más dinero, 26 billones de pesos, es lo que espera el ministro de Hacienda. Realmente es una reforma confiscatoria, pero muy regresiva. Yo no soy experto en impuestos, aquí tenemos personas como Aurelio que saben mucho más. Pero es que ese tema del IVA es muy, muy regresivo, Néstor. No, Felipe, lo del IVA va a comerse en caso de que sea aprobada, que yo todavía no estoy seguro. Néstor. Veo que hay muy pocas posibilidades, me parece a mí, de que esta reforma tributaria sea aprobada por el Congreso, pero esta es la intención del gobierno. Esta es la carta que se está jugando políticamente del gobierno. Pero para poder sacar por decreto, como hizo el año pasado, el presupuesto de la Nación, ¿no?, que a diciembre de este año el déficit está proyectado en un 7.8%. Es decir, quebraron el país. Esta es la reforma tributaria más de derecha de la historia reciente de Colombia. Yo creo que después de esta reforma tributaria, este gobierno no puede llamarse de izquierda. ¿Por qué? Y las cuentas son muy fáciles. Mire. A ver, explíqueme la tesis que tiene de derecha, que tiene derecha a ponerle impuesto a todo, Aurelio. La respuesta es muy fácil. La reforma va a recaudar 20 billones de pesos. 26. No, 26. No, 6 son de mejora de gestión de la DIAN. Queda con 20. Estoy hablando de recaudo efectivo. De esos 20 millones, 15,54 son impuestos indirectos. De todo este listado que hemos hecho por toda la mañana, todo lo que hemos oído la mañana son impuestos indirectos, IVAs, consumo, etcétera. O sea, que la reforma, de cada 100 pesos que recauda, efectivamente, 77 son contra los contribuyentes, independiente de su ingreso y de su rentabilidad. Por ejemplo, la famosa renta, el patrimonio que iban a pagar los 4.000 ricos de Colombia, solamente son 5 billones de pesos de los 20 que se van a recaudar. Por lo tanto, yo diría que esta es una reforma totalmente de derecha, neoliberal, Aurelio, reaccionaria, yo lo que regresiva pasa, e inicua. Sé que no es el tema, pero desde los años 80, Aurelio, la derecha está bajando los impuestos en el mundo, desde la señora Thatcher, desde el señor Reagan. Así que el cuento de que esta es una reforma de derecha será un tema de una... Estos son impuestos indirectos. Será un tema de una discusión diferente. Que pero graban a los contribuyentes, Néstor, independiente de su ingreso y de su renta. Yo creo que nuestro cálculo sobre la cerveza va en el camino correcto, teniendo como base los cálculos que ya hicieron las licoreras, porque se están unificando, es decir, queda como un marco de impuestos para todos, y sí, la cerveza podría subir 50, 60, 70%, por lo que nos comentó, o sea, el gerente de la licorera. 5.000 pesos costaría cada cerveza. Pero, una cerveza más o menos hay vale cosas 3.000, ¿no? para nutrir el debate, para que no se nos olvide. Suben híbridos, vehículos híbridos, 19%. Actualmente la tarifa es del 5%. ¿No? ¿Usted recuerda? Sí. Entonces un carro de 100 millones ya no queda en 105 millones, sino en 119, 120 millones ¿Qué de estímulo puestos. tiene entonces la adquisición de un vehículo híbrido para no y contaminar? transición energética, ¿no? Y le van a impuesto al tiene consumo, que comprarlo eléctrico. Pero no hablaban de la transición energética y toda esa carreta. Son irregulares. No, pero lo más que los híbridos, los híbridos hay una serie. Sí, de hecho, por ejemplo, los ¿Qué es mejor son regulares para efectos de la protección del medio ambiente. Para efectos de eso no es política, cierto, no son tan eficientes. No, eso no es cierto. No me eche ese cuento. No son tan eficientes. Eso, pues hay algunas autoridades que lo más incluso, por ejemplo, en el caso de los vivir en el paraíso. En el caso, Néstor, de los picos y placas, por ejemplo, las autoridades. Pero hay unos que sí ahorran 40%, están quitándoselo 50% de combustible. Quitándoselo a los híbridos. Perdón, Héctor, yo tengo un carro híbrido. Y no es cierto lo que usted está diciendo. Deme una vuelta. De 100 kilómetros, sí, cuando quiera lo recojo. ¿Cuánto le ahorra ese, Felipe? Híbrida, y en 100 kilómetros, porque cuando yo voy a llegar al sitio y paro ya para bajarme el carro, me marca 76 kilómetros con electricidad y el resto con batería. 24 con gasolina. Pues es que no hay ninguna duda, pues claro, o sea, que es lo mejor. que usted está diciendo no pues corresponde a el la consumo de gasolina es muy por eso inferior. mire que yo sí dije que era regular, Felipe, no dije que no sirviera para nada, dije que no servía todo lo por eso, pero es aquello para lo que aparentemente dice. Como usted mismo dice, sirve un poquito sí y otro poquito no. Pero bueno, a mí, Néstor, sobre 100 yo lo que yo kilómetros que quería... haga 70 con electricidad. Casi 80 eléctrico, el 80%,
es lo que sí es importante. Eso no es un poquito. Pero además hay un punto, los vehículos eléctricos. Pero si hay unos híbridos ligeros. Me hablan de uno, por favor. Los eléctricos son más costosos. Su idea, Héctor, por favor. Héctor. Lo que pasa es que lo iba a sacar un poco del tema, digamos, pues está relacionado, por supuesto, pero no es el tema de aquellos bienes que se afectan o a los cuales le suben los impuestos, etcétera, y a quién afecta, que yo estoy pues bastante de acuerdo con Aurelio en el sentido de que por supuesto unos impuestos indirectos afectan a todo el mundo, y entonces esa idea de que es solo a los ricos, pues no. La gasolina, por ejemplo, pues evidentemente nos afecta a todos, a unos más que a otros, pero claro que nos afecta a todos. Pero entonces ahí viene mi pregunta, que era la que quería plantear, y es si esta discusión vale la pena hacerla o si nos atenemos al diagnóstico que hizo Paola temprano, que es que esto es un difunto, que esta reforma pues no la van a aprobar en el Congreso. No sé si sea pues difunto, pero no tiene oxígeno garantizado. Es un cadáver. Sí, es un cadáver, sí, eso sí no le cae para la menor duda. Exacto, entonces muerta, si es así no vale la pena que hagamos la discusión, porque para qué votamos corriente de una cosa que está recontra muerta en términos de Paola. Sí. Pero digo, Héctor, yo tengo, pero déjeme decir una... Hay que esperar. Pero yo creo que se equivocan tiene aquí. Poco oxígeno, pero detrás de un proyecto cualquiera que sea, cuando está el gobierno, el gobierno se está jugando, no la den por muerta. El gobierno se está moviendo, pero además, Néstor, me dijo un amigo el gobierno se está moviendo, pero además hay algo en la reforma. Les decía, en la Comisión Tercera del Senado hoy, a esta hora, esto puede cambiar. Hay 11 votos en contra de 18 en total. Y si se hunde en una de las comisiones, muere. Inequívoca. Ricardo ha visto cómo cambian las mayorías allá en el Congreso. Déjeme decirle mi augurio. Héctor, permíteme, Héctor, sobre esto. Pero déjeme solo una frase para jugar mi augurio, Luis Ernesto, que es lo siguiente. Yo creo que esa reforma la van a aprobar, pero la mitad. Va a aprobar una reforma de 12 billones de pesos y por lo tanto en esa lista que estamos discutiendo, no llega a los 12. Pues hay unas cosas que se van a ir tachando. Yo, por ejemplo, creería que el IVA a la gasolina lo van a tachar. Imagino que el tema de la cerveza lo van al menos a disminuir muy considerablemente y así se va a ir construyendo una reforma más popular en Colombia, Felipe, que la cerveza, que sé que Néstor, no está en la canasta familiar. ¿Yo puedo dar mi augurio? Pero no hay producto que se consuma más. Se hunde lo que tenemos que entender es que esta reforma se hunde. Esta reforma, Ricardo, esta reforma tiene un elemento que pocos están viendo, y es que, si recuerdan, estábamos escuchando al director de la licorera de Antioquia y nos contaba que el grueso de lo que va a recaudar vía licor, cerveza, tabaco, pues es para los departamentos. Y uno se pregunta, el presidente Gustavo Petro, al que le quedan solo 9 meses, ¿qué interés tiene en dejarle impuestos, en tramitar una reforma para que recauden impuestos los gobernadores a los que les quedan 2 años y medio de gobierno? Y ahí está la bolita. El gobierno nacional incluyó varios impuestos que son de recaudo para los departamentos para lograr las mayorías en el Congreso. Todos ustedes saben muy bien esa relación que existe entre congresistas y gobernadores, y más en época electoral. Entonces, pues el gobierno, como lo decían ustedes, no solo se está moviendo en el 1 a 1, en lo que quieran, sino que está haciendo una jugada importante, y es creándole rentas a los departamentos, le está dando oxígeno y consiguiendo voticos para su reforma. Bueno, no, pero con el impuesto a las bebidas alcohólicas, Luis Ernesto, 15 de los 19 puntos del impuesto del IVA van para el gobierno nacional, se quedan en los departamentos el 5 de esos puntos. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. El sector que sí definitivamente más sufre aquí es el de los combustibles, porque es que no solamente se está hablando del marchitamiento de Ecopetrol, que lo hemos venido contando en diferentes temporadas de la serie, sino que aquí viene impuesto a la gasolina, a la CPM, y además el impuesto al carbono, y además quitarle los subsidios, que en eso inclusive estuvimos de acuerdo aquí muchos, en quitarle el subsidio, pero con esta cascada de impuestos y adicionalmente con el mal momento de Ecopetrol, aquí
el sector que más sufre sin duda es el de los combustibles. Son las 8:33 María Consuelo, pero Néstor, para terminar el listado, señor. Y no dejar por fuera unos elementos, impuesto al consumo del tabaco, también hay varios cambios importantes. Hacienda calcula un incremento en el precio final al consumidor del 57%, es decir, y vapeadores, ¿no? Una cajetilla de cigarrillos subirá de 12.000 pesos, que valga hoy 12.000 pesos, podría subir a 19.000 pesos. Impuesto a boletas para conciertos y partidos de fútbol, boletas por encima de los 500.000 pesos tendrían un IVA del 19%, es decir, una boleta de 500.000 pesos quedaría casi en 600.000 pesos. IVA a servicios de software y procesamiento. Si usted contrata o pide hacer un desarrollo de un software de 100 millones de pesos, se le sube a casi 119, 120 millones de pesos. Eso sin todavía analizar los cambios en el impuesto de renta para personas naturales e impuesto al patrimonio.